De un siglo que a mí me gusta mucho. Es el tema 6. Tema 6, la medicina renacentista. Y yo no recordaba por qué este siglo me gustaba tanto, pero en estos días estoy mudándome me mudé de mi apartamento a otro apartamento y vamos a volver a mi apartamento, y hace 10 días tuve que organizar mis libros. Y me encontré un libro de la Universidad del Valle que me recordó esta época de los años 80, cuando aquí en la Universidad del Valle se fundó por Arboleda y otras personas la Sociedad para la Historia de las Ciencias y la Tecnología en Colombia. Y yo fui socio fundador y fui al primer congreso e hice 2 trabajos que la Universidad del Valle publicó, 2 capítulos en un libro que me encontré hace 10 días. Y uno de esos es del siglo XVI. Y recordé que todo lo que yo he escrito de historia de la medicina, el primer texto que yo escribí de historia de la medicina es lo que vamos a discutir hoy en el tema 6, la medicina renacentista. Y recuerdo que lo hablé de eso en una gran sesión de medicina hace 40 años. Entonces es un siglo que a mí me gusta mucho. Vamos a tocar 5 temas rápidamente. Primero, el siglo, cuál es la situación del siglo. Segundo, tercero y cuarto, 3 personas que son el eje de la medicina en ese siglo: Vesalio, Paracelso y Paré. Y el quinto y último tema es el relato de un evento de ese siglo muy novelesco, que esta mañana, revisando papeles, lo recordé y le digo, se lo voy a contar esta tarde. Una novela realmente es ese evento, pero vamos a llegar allá después de discutir los 4 primeros temas. Entonces el primer tema es, el siglo XVI. Se acaba la Edad Media. Llegan los años 1500, después del descubrimiento de América en 1492. Siglo XVI, años 1500. Es un siglo optimista en comienzo, absolutamente brillante. Ustedes lo ven, yo siempre les recuerdo esto a los estudiantes en las pinturas. Las pinturas de Botticelli, de Leonardo, de Rafael, son luminosas, hay mucha luz, hay mucha perspectiva. El Renacimiento inventa la perspectiva, que cuando uno ve un cuadro, uno puede sentir profundidad. Eso es un invento del Renacimiento. Entonces es un siglo muy optimista, pero cambia a finales del siglo, y entrado el siglo XVII, los años 1600, el clima cultural se vuelve pesimista, negro, por muchas razones que ya veremos cuando lleguemos a él la próxima semana. Muy bien. Pero el siglo XVI, el siglo del Renacimiento, es un siglo optimista. Yo desde hace años les recomiendo a los estudiantes con los que hablo de estos temas que hay una novela excelente de Marguerite Yourcenar, una escritora francesa, hace 20 años por ahí, que el título es Opus Nigrum, y es la vida de un médico renacentista, basada más o menos en la vida de Paracelso, que vamos a discutir ahora. Y esa obra comienza con lo que se llama la oración de Pico de la Mirandola, un pensador renacentista. Y es una oración, un discurso breve, absolutamente optimista. Los hombres europeos en el siglo XVI pensaban y sentían que podían conocer todo el mundo, que podían conocer la naturaleza, que ya estaban abiertas las puertas para conocer al mundo, y volvieron o a la antigüedad grecolatina, por eso se llama Renacimiento, o al Nuevo Mundo, América. Entonces era un siglo optimista. La misma América. América da lugar a la palabra utopía. La primera persona que usa la palabra utopía es Santo Tomás Moro, en Inglaterra, y habla en una novela de una tierra fértil, con muchos frutos, donde el hombre era libre, era bien gobernado,
y decía que esa tierra era América, o el Caribe, que era lo que se había descubierto en aquella época. Entonces es un siglo optimista que vamos a ver cómo cambia la próxima semana a ser un clima pesimista, negro. Para terminar con las pinturas, comparen las pinturas del siglo XVI, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, con las pinturas del siglo XVII, Rembrandt, Velázquez, Murillo. Esas pinturas del siglo XVII son todas oscuras, con mucha sombra, y las pinturas del Renacimiento son luminosas. ¿Cómo es que es el libro de María? Opus Nigrum, obra negra, Opus Nigrum. Ella es la que escribió Memorias de Adriano. La memoria de Adriano, perfecto. Se ve que está bien leída en esa época, las Memorias de Adriano, muy famosa. Creo que nunca leyeron el premio Nobel, ¿no? Pero es una gran fue una gran novelista. Muy bien. Muy bien, entonces es un siglo optimista. ¿Qué pasa en medicina con ese optimismo? Hay 3 personas que vamos a discutir hoy en secuencia. En el podcast está bien explicado todo esto, pero el podcast es un poquito largo, me quedó largo, 30 minutos, porque a mí me interesa, me entusiasma mucho este siglo, así que me perdonan, lo pueden oír después, y el video también. De hecho, en el capítulo, en el video y en el podcast hay detalles que no vamos a profundizar aquí, pero vamos a concentrarnos en las 3 personas que son como el eje del siglo XVI en la medicina renacentista. Regreso a mi idea primitiva de hace 40 años, cuando era un joven profesor aquí en la Facultad de Salud. Estas 3 personas muestran una nueva manera de ver el cuerpo humano, una nueva manera de pensar el tratamiento y una nueva manera de hacer cirugía. Entonces, ver, pensar, hacer de una manera nueva. Todavía son galénicos, la medicina galénica todavía tiene fuerza, nadie la ha derrumbado, está en decadencia, pero nadie la ha derrumbado. Muy bien. El primero es Andrés Vesalio. Andrés Vesalio nace en Bélgica, en Bruselas. Bélgica en aquel entonces era parte de España, del imperio de Carlos I, el imperio de Carlos I de España y quinto de Alemania, correcto. El imperio donde no se ponía el sol, ¿no? Porque llegaba desde Europa hasta las Filipinas. Tenía todo las 24 horas. Entonces España estaba en el momento cumbre de su imperio. Y ellos eran dueños, soberanos, en Bélgica y Holanda, en los Países Bajos. Entonces ahí nace Vesalio, en Bruselas. Él cuenta que desde el niño, lo que hoy se vería un poco como rasgo psicopático, le gustaba recoger cadáveres de animales para armar los esqueletos de los animales. Eso ya es un poquito raro, pero estaba muy interesado en el cuerpo desde niño. Estudia medicina en París con profesores muy galénicos, muy famosos. Silvio, que es un gran profesor de esa época, es el profesor de él, pero él se va a Italia. Andrés Vesalio, Andrea Vesalio se dice en italiano, se va a Italia y empieza a enseñar anatomía, que era su interés, anatomía, en Padova, cerca de Venecia. Y ahí comienza la anatomía moderna. Por primera vez se empieza a representar el cuerpo como el cuerpo es, no como Galeno decía. Si ustedes van a los dibujos del cuerpo en la Edad Media, por ejemplo, la vesícula biliar es gigantesca, porque la vesícula biliar era el depósito del humor que se llamaba bilis colérica, bilis hepática. Y entonces había unos estereotipos de cómo era el ser humano. Ustedes que son estudiantes de ciencia de la salud me van a entender esto. El cuerpo en los libros, en los manuscritos, este siglo es el siglo de la imprenta, empiezan a aparecer libros, se representaba siempre de la misma forma, en posición de rana, así. Y sobre él hablaban de la anatomía. Vesalio
llega y empieza a estudiar el cuerpo como el cuerpo es. No porque a los médicos, yo siempre digo esto porque es verdad, no porque a los médicos nos interesara conocer la anatomía, el impulso para conocer la anatomía vino de los artistas. Leonardo, Miguel Ángel, querían conocer exactamente cómo estaban insertados los músculos para representarlo, las proporciones del cuerpo. Entonces, Leonardo da Vinci lo dice, ¿no? Yo aprendí esto al cuerpo humano, yo aprendí lo que es el cuerpo humano en lugares oscuros por la noche, dice literalmente. Porque por la noche, en lugares oscuros, se hacían disecciones humanas, que no eran como bien vistas por la sociedad. Entonces él lo afirma, yo aprendí esto en lugares oscuros y nocturnos. Y Vesalio comienza a enseñar eso. Fue un gran profesor de anatomía y esta es una historia muy hasta cómica. Él tenía que hacerle un examen a los muchachos. Y entonces él usaba unos tableros grandes donde representaba el cuerpo, como el cuerpo es, disecándolo, y ahí le mostraba el vaso, los dos pulmones, el corazón, el hígado, etc. Y los muchachos tenían que rendir un examen sobre eso y se robaron los tableros de Vesalio. Dice que para estudiar en la casa o para hacer shankuku, vaya usted a saber qué, se robaron los dibujos de Vesalio. Entonces Vesalio dijo, no, pues, se los robaron, voy a escribir un libro. Y escribió el libro fundamental, esencial de la anatomía moderna, en 1543. La fábrica humana, de Humani Corporis Fabrica. Fábrica es estructura, de la estructura del cuerpo humano, ¿verdad? Es un libro bellísimo, que fue un bestseller, un montón de gente lo compró en Europa, la gente estaba interesada en saber cómo estaba el cuerpo, cómo era el cuerpo. Ustedes que estudiaron aquí recuerdan que en morfología, que en los tiempos de Châtain, había unos cuadros en el pasillo, que eran láminas del libro de Vesalio, ¿no? Son unas láminas preciosas, que son una obra de arte. Muy bien. Entonces se convirtió en un gran profesor de anatomía y dejó muchos discípulos de anatomía en Padova. Eso se llama la Escuela de los Anatomistas de Padua. Y es importante para lo que vamos a discutir la próxima semana. Muy bien, que es la circulación de la sangre. El hecho es que Vesalio disecaba y conocía el cuerpo como el cuerpo es, se hizo famoso, escribió el libro, un gran profesor de anatomía, pero no era médico, que mejor dicho, era médico graduado, pero no era un médico que tuviera muchos pacientes, era un profesor de anatomía. Empieza a surgir esa división en los estudios de ciencia de salud entre ciencias básicas y ciencias clínicas. Entonces él era de ciencias básicas, morfólogo. Y los médicos no gustaban de él, porque les demostraba un cuerpo como ellos no lo conocían. Y a los médicos no les gusta que les hagan ver que no saben nada, ¿no? Entonces le cogieron como rabiecita a Vesalio. Pero Oye, la diferencia entre esos dos conocimientos, ¿qué era? ¿La proporción o la localización? No, primero que todo, los galénicos tenían una visión estereotipada del cuerpo, como ya dije, y eran muy ignorantes de la anatomía, básicamente porque los galénicos no hacían autopsias, ¿listo? Entonces ellos tenían una idea muy libresca, llamémosla así, del cuerpo humano. Y Vesalio tenía una idea de lo que él veía. En la portada de la fábrica se ve, ustedes lo pueden ver en Google, en cualquier lado, Vesalio está haciendo una disección en un cadáver, mirando a las personas, y hay un montón de personas alrededor. Esa portada, esa ilustración, ha sido muy estudiada porque, volviendo a tu pregunta, que es muy importante, ¿cómo se enseñaba anatomía? Ellos abrían el libro de Galeno, el profesor, en la cátedra, o sea, en
en el escritorio de la clase, decía, miren, eso es el hígado tiene 5 lobos, cosa que ellos se inventaron, el hígado no tiene 5 lobos. Fíjense cómo el hígado abraza, recuerdo de la descripción, el tracto gastrointestinal. Todo eso lo dice Galeno, pero el profesor no era el que disecaba, era otra persona la que disecaba y le mostraba a los estudiantes. Entonces, esa persona se llamaba disector, el que disecaba, disector. Y a Galeno le clavaron ese. No, él es un médico, pero acabó siendo simplemente un disector. Muy bien. Pero Galeno funda la Nueva Anatomía. Y tiene problemas con los médicos y con la medicina de esa época. Un problema, pero Vesalio no era ningún pendejo. Vesalio era un hombre inteligente y sabía salirse de los problemas, porque hay muchas polémicas. Él, por ejemplo, descubrió la vena ácigo, si ustedes se acuerdan de la anatomía, y una serie de cosas que le causaron... No, ya yo ni me acordaba cuando leí la vena ácigo, en el mediastino posterior. Bueno, un montón de cosas que... Esa pintura, una pintura que hay de Rembrandt, donde hay un médico acá mostrándole la disección del brazo y los otros ahí... La anatomía. Ahí? No estaba Vesalio, ese es del siglo XVII. Esa anatomía, esa pintura es requestudiada. Es un buen ejemplo de lo que yo estoy diciendo de pinturas negras. Se llama La anatomía del doctor Kulp. Lo cómico de esa, no, ya llegaremos a esto la próxima semana. Ninguno de los que está ahí es médico. Rembrandt era tan famoso que la gente le pagaba plata para salir en los cuadros. Entonces pintó a una persona disecando el brazo y los que están alrededor, dizque aprendiendo, ninguno es médico. Pero bueno, ya llegaremos a eso dentro de una semana. Entonces Vesalio estudia el cuerpo humano y se encuentra un problema. Voy a citar esta historia nomás por ahora de Vesalio, porque es muy interesante. Galeno proponía que en el septo interventricular, entre el ventrículo derecho e izquierdo, había unos poros, porque la sangre se concentraba en el corazón y salía del corazón por arterias y venas. Dos sangres distintas, la sangre arterial, la sangre venosa, pero ambas salían del corazón. Él nunca habló de que la sangre regresaba al corazón. Esto es importante para lo que vamos a ver la semana que viene. Y para eso necesitaba orificios entre los dos ventrículos. Se llamaban los poros interventriculares. Estaban en los textos de Galeno. Galeno decía, hay unos poros en el corazón que permiten que la sangre que viene del hígado pase al ventrículo izquierdo y salga como sangre arterial, habiendo recibido aire de los pulmones, y la sangre venosa, que también viene del hígado, se queda pesada, oscura y llena de humores. Y ambas salen del corazón. Eso es lo que decía Galeno, más o menos. Pero para eso eran necesarios los poros interventriculares. Entonces Vesalio abre el corazón, lo estudia, tiene unos dibujos hermosos del corazón. Él era muy buen dibujante y también se ayudaba de artistas del Renacimiento que le hacían las ilustraciones. Entonces él abre el corazón y no ve los poros interventriculares, no los ve. Bueno, yo soy patólogo, así que yo he hecho decenas, si no 200 autopsias en mi vida, o sea que he visto el corazón muchas veces y no es fácil examinar el septo interventricular. Para los que recuerden sus estudios de morfología, los músculos papilares, ¿no? Todo eso confunden a uno no sabe si hay un hueco o no hay un hueco. Vesalio no lo encontró, no encontró los poros interventriculares. Entonces, ¿qué escribió? Fíjense lo que escribió. ¿Cómo será de grande la sabiduría divina que hace pasar... la lista. Diminutísimo, pero ahí está. Gracias. Yo te iba a recordar hoy, pero no te llamé, por no molestarte.
Bueno, muy bien. Sí, van a necesitar lupa para ver los nombres de ustedes, pero bueno. No, pero te lo van a mandar al correo. Ah, listo, ok. Te lo van a mandar al correo. ¿A Gmail? Al correo que tenga registrado la escuela. Listo. Gracias, Mariana. Pues miren lo que dice Vesalio. ¿Cómo será de grande la sabiduría divina que hace pasar la sangre por poros que la mente humana no puede ver? O sea, él no dijo que no existían. Él dijo, deben existir, porque Galeno lo dice, pero yo no los vi. Pero existen. Entonces eso demuestra que Vesalio, a pesar de sus adelantos anatómicos, seguía siendo galénico. Y es que este siglo está entre la medicina galénica de la Edad Media y la medicina moderna, científica del siglo XVII, cuando se descubre la circulación de la sangre. Entonces está entre las dos épocas. Muy bien. Al final hablaremos un poco de Vesalio de nuevo con el relato que les voy a hacer al final, que estoy muerto de ganas de llegar a ver porque es un relato buenísimo. El segundo médico, Paracelso. Vesalio entonces descubre una nueva forma de ver el cuerpo humano. Paracelso es distinto. Viene después de Vesalio. ¿Ah? Viene después de Vesalio. Sí, viene después de Vesalio. Unos años nomás, mitad del siglo XVI. Paracelso es suizo, de la Suiza alemana, cerca de Basilea, en el norte, y habla alemán, da sus clases en alemán, lo que era una revolución para aquella época, porque las clases se daban siempre en latín. Entonces Paracelso, que era un rebelde, es un hombre muy inteligente de ideas muy bizarras, era un gran rebelde, lo nombran profesor de medicina y él va a dar las clases con delantal de alquimista, ya vamos a volver a eso, y les habla a los estudiantes en alemán, y los estudiantes felices, porque qué jartera tener que estudiar latín para estudiar medicina, y pues, ellos sabían el lenguaje vernacular que era el alemán. A las autoridades no les gusta mucho eso, pero bueno, se lo permiten, porque es un hombre extraño, pero muy buen profesor. Curiosamente no se sabe bien dónde estudió medicina, a lo mejor se lo inventó, a lo mejor es un médico de la calle, pero bueno, fue profesor de medicina. Entonces, este hombre, Paracelso, que es un seudónimo, él se llama Teofrasto Bombasto, no sé qué, se cambió el nombre a Paracelso. Paracelso, que significa parecido a Celso. Celso es el enciclopedista romano que describió la inflamación. Y es interesante ahora que lo digo, porque Celso tampoco era médico, pero bueno, Paracelso. Y Paracelso tiene una idea nueva, una nueva manera de pensar el tratamiento, porque está enfrentado a una nueva enfermedad. Los europeos, los españoles, colonizan el Caribe. Los colonos en República Dominicana, Cuba, toda la costa caribe. Estamos en el comienzo del siglo XVI, 20, 30 años después del descubrimiento de América. Y tienen relaciones íntimas, esposas, mujeres, aborígenes. Y en la población del Caribe había infección por treponema, pero era una población que había vivido con esa infección por generaciones. Entonces, los que iban a morir de sífilis ya habían muerto. Los que quedaban tenían una selección a cierta resistencia al treponema. Y la sífilis en el Caribe, en el siglo XVI, era una enfermedad de la piel. Chancros, eritemas, pero de ahí no pasaba la cosa. Pero cuando la sífilis contagia a los europeos, y esto es muy temprano, a mí esos detalles me gustan porque muestran que el hombre no ha cambiado. Cuando los españoles llegan al Caribe, lo que más les sorprende, entre otras cosas, es mujeres
con los pechos afuera, desnudas y muy bellas, ¿no? Eso dicen los cronistas. Y Pacapán, en la primera generación, después de Colón, ellos cohabitaron con aborígenes de las islas. Cuando regresan los marinos a Europa, llevan infección por treponema. Pero llegan a Barcelona, a Cádiz, con infección. España todavía gobierna el sur de Italia, llegan a Nápoles, que como decíamos el otro día, Nápoles es Nápoles, ahí había mucha prostitución siempre, y se riega la sífilis por toda Europa, sobre todo siguiendo a los ejércitos, porque los ejércitos seguían una gran cantidad de prostitutas. Y se infecta muchos europeos, sobre todo gente de la ciudad, gente de posición política, cercana a los ejércitos, al poder político, por ejemplo los Borgia, porque la población rural no estaba cerca de esos problemas, pero la población urbana, que tenía una conducta sexual promiscua, eso se entra a la sífilis como Pedro por su casa. Y la sífilis en Europa es distinta a la sífilis americana. Esto se ha discutido por siglos. Yo creo que esto sucedió como les estoy diciendo, y mucha gente lo cree. Hay personas que todavía se resisten a creer que la sífilis vino de América, o llegó de América. El hecho es que la sífilis en Europa se convierte en una infección visceral, que entra en las articulaciones, los tejidos blandos, la aorta, el corazón, el cerebro, bueno, todo lo que sabemos. Sífilis terciaria en nuestro lenguaje patológico moderno, con gomas y con todas las lesiones tardías de la sífilis, y gran mortalidad, y gran cantidad de abortos. Muchos niños nacían con sífilis neonatal. Y esto a la gente le aterra. Hay una nueva enfermedad, Galeno no había descrito ninguna enfermedad que se pareciera a la sífilis, que se asocia a la conducta sexual. Es una enfermedad de Venus, por eso se llaman venerias de esas enfermedades. Y bueno, pasó lo mismo que con el VIH, una enfermedad nueva asociada a conducta sexual promiscua. La gente se murió de susto. Y efectivamente había mucha gente muriendo de sífilis. Y los médicos se enfrentaron a la sífilis. Hubo un médico del norte de Italia, Girolamo Fracastoro, Jerónimo Fracastoro, muy sabio, muy buen médico, pero era un hombre renacentista. Además de médico, era poeta, ¿verdad? Y escribió una poesía pastoral. Les soy muy sincero, a veces yo siento, sobre todo con ustedes los jóvenes, que a mí me educaron en una cultura distinta. O sea, yo sabía quién era Garcilaso de la Vega, quién era Boscán en el siglo XVI, me sabía versos de Garcilaso, ya eso no se usa. En el siglo XVI había muchos poemas de pastores y pastoras, las égoglas se llaman las égoglas. Y Fracastoro escribe una égogla, un poema de amor con pastores y pastoras. Y uno de los pastores tiene la enfermedad nueva y se llama sífilo. Perdón, yo pensé que me estaba hablando de pastores de ovejas. Sí, pastores. No pastores. No pastores de protestantes, sino pastores de ovejas. Las ovejas no tienen nada que ver con la sífilis. Y uno de los pastores tiene lesiones y se llama sífilo. De ahí viene el nombre de sífilis, ¿no? Muy bien. Pero Paracelso, vamos a volver a Paracelso para terminar con él. Es un médico muy famoso, amigo de Durero. Durero tiene un dibujo bellísimo, un gran dibujante, en que le explica a Paracelso por una carta dónde le duele. Es un dibujo hermoso y él está señalando, para Durero, el grabador y dibujante alemán, el vaso, o sea, le duele aquí, ¿no? Y el retrato es hermoso, está señalando el vaso. Entonces, Paracelso tenía muchos pacientes
y tenía pacientes con sífilis. Y Paracelso dice, esto hay que tratarlo de una manera distinta. ¿Por qué no lo tratamos a los pacientes con minerales? Porque todo el mundo ha sacado las drogas de vegetales y algunos animales. Pero usemos los minerales. Y como él venía de un área minera, conocía las sales de mercurio y empieza a tratar la sífilis con sales mercuriales. Y sí, las sales mercuriales son bacteriostáticos, o sea, detienen el crecimiento de la bacteria, pero no la matan, no son bactericidas. Entonces era un tratamiento parcial, ¿verdad? Y a los pocos años se hace popular el tratamiento con sales mercuriales. Se descubre que la gente sí no moría de sífilis porque habían recibido sales mercuriales, pero se morían del riñón. Hacían anuria, no orinaban y se morían en falla renal. ¿Cuál era la razón? Lo sabemos hoy. Las sales mercuriales son tóxicos renales. Entonces fíjense lo duro de esto. Una nueva enfermedad, descubre un tratamiento, el tratamiento medio funciona, pero muchos pacientes mueren por el tratamiento. Y Paracelso entra pues en crisis, llamémoslo así, y tiene una frase absolutamente brillante, que curiosamente yo me sabía esa historia hace años y había leído sobre ella. Yo no conocía la frase hasta hace 2 o 3 años, cuando me leí una novela de detectives alemanas. Para algo deben servir las novelas de detectives, y citaron la frase de Paracelso y yo dije, ¿será verdad? Pues lo estudié y sí es verdad. Paracelso dijo esto, miren la frase de Paracelso: todo en la naturaleza es veneno, depende de la dosis. Fíjense la frase, todo en la naturaleza es veneno, depende de la dosis. Significa que la imagen que Paracelso tenía de la naturaleza ya no es la naturaleza galénica que siempre nos curaba, sino es una naturaleza que nos puede hacer daño si la usamos en dosis inapropiadas. Entonces Paracelso inaugura una nueva forma de pensar el tratamiento. Él muere, es un hombre de una vida muy desordenada, muere en una pelea de cantina. Y es un hombre muy curioso, tiene muchas frases, pero esta frase es esencial. Y hemos hablado de Vesalio, de Paracelso, y vamos al tercer médico antes de contarles la historia prometida. Paré, Ambrosio Paré. Ambrosio Paré es francés. Él estudió en París, pero no estudió medicina. Él estudió barbero cirujano. Los barberos cirujanos iban a escuelas de barberos cirujanos y se graduaban de barberos cirujanos. Barberos cirujanos, sí. Si usted lee en el Quijote, se habla mucho de los barberos cirujanos, siglo XVI, porque eran personas que eran hábiles con la cuchilla para drenar abscesos, para cortar pequeños lesiones en la piel, ¿verdad? Y además te afeitaban y te cortaban el pelo. Barberos cirujanos. Que había un solo barbero entre 2 pueblos, cuando que se repartía, pues porque eran 2 pueblos pequeños, había un solo barbero y este iba de un pueblo a otro. Iba de un pueblo al otro. Se encontró con las ovejas y se puso el exacto, en el Quijote, correcto. Bueno, muy bien. Entonces él no era médico, porque los cirujanos no eran médicos hasta el siglo XVIII, en Francia. Bueno, no había grandes cosas quirúrgicas, ¿verdad? A eso vamos ahora. Pues no había anestesia, no había nada. Entonces, ¿qué operaciones quirúrgicas podían hacer? Muy pocas. Solo drenar abscesos, sacaban cálculos vesicales con la litotomía y hacían algunas cositas, y amputación de miembros. Eso era el límite de la cirugía en aquella época. Y Paré, que era médico cirujano, barbero cirujano, perdón. Los médicos despreciaban a los barberos cirujanos.
Los médicos de París, los médicos bien formados, graduados en medicina, pertenecían a una sociedad de médicos que se llamaba la Sociedad de los Santos Cosme y Damián, que son los patronos de la medicina. No sé si les conté esa historia, pero alguna vez se las contaré. Porque esos mártires son patronos de la medicina. Es muy interesante. O quizás les dije ya, si van a la capilla del hospital, en el altar hay dos vitrales. Uno es San Cosme y otro es San Damián. Es muy interesante eso. Pero bueno, entonces esa era la sociedad de médicos. Y ahí no podían entrar los barberos cirujanos. Pero entonces, perdón, esos médicos no hacían nada de cirugía. Nada. O sea, que Puro abrían galeno, examinaban la orina, mandaban sangrías, ¿verdad? Las sangrías las hacía el barbero cirujano, pero ellos no hacían nada de cirugía. De hecho, hay una frase dura. Dice algo como: la iglesia aborrece el fuego y el hierro para las enfermedades. Entonces prácticamente no se permitía el hierro, cortar y cauterizar. Vamos a cauterizar las heridas. Muy bien. Pero los ejércitos necesitaban barberos cirujanos porque había muchas heridas. Y heridas nuevas, que esto es un detalle interesante. Los ejércitos hasta el siglo XIV eran espadas, hachas, golpes y flechas. Pero llega a Europa la pólvora y empiezan a hacer los cañones de pólvora y los primeros arcabuces de pólvora. Y las heridas por pólvora, por armas de fuego, son absolutamente nuevas para la medicina. Galeno no había dicho nada de eso, si ellos no tenían heridas por armas de fuego. Pero entonces se pensaba, y esto es importante para la historia que les voy a contar ya, que cuando hay una herida con pólvora, con armas de fuego con pólvora, lo que lo mata a uno no es la herida, ni la infección, ni la hemorragia, es los efectos tóxicos de la pólvora. Se pensaba que la pólvora era veneno. Entonces el antídoto para la pólvora era aceite hirviendo. Entonces en las heridas de pólvora echaban, eso decían los libros, aceite hirviendo. Entonces parece se gradúa, lo contratan para el ejército y se va a la conquista de Italia. Y llega la primera batalla. Yo siempre he creído, no estoy totalmente seguro, que era una famosa batalla, la batalla de Pavía, cerca de Milán, donde los franceses pierden y donde el rey de Francia es capturado. Ya les voy a contar por qué tiene relación importante ese detalle. Y era una batalla horrible, hubo muchos heridos. Y Paré llevaba su aceite para calentarlo y echarlo en las heridas. Sobre esto, él mismo lo cuenta, esta historia es contada por él. Y él empezó a tratar los heridos, calentaba el aceite, echaba aceite hirviendo, vendaba la herida. Llegó otro herido, aceite hirviendo, vendaba la herida. Y a la mitad de la noche se le acabó el aceite, porque lo había usado mucho, había muchos heridos. Entonces él dijo: miércoles, ¿qué hago con los heridos que siguen llegando? Voy a ponerles un ungüento. Él había preparado un ungüento, bastante horrible el ungüento. Era hecho con grasa de cachorro, y una porquería pues. Pero tenía su ungüento, él cubría las heridas y las vendaba. Y se fue a dormir. Y él cuenta, Ambrosio Paré cuenta: yo no podía dormir, estaba muy preocupado toda la noche, porque decía: no, se me acabó el aceite, eso es culpa mía, no traje suficiente aceite. Cosa que hemos vivido todos los profesionales de la salud cuando creemos que hemos cometido un error, ¿no?, en nuestra carrera, ¿no? Puta, la cagué, no, el paciente no tenía esto, no formulé la droga, lo que fuera. Y se levantó asustado al otro día y fue a ver los pacientes que había tratado. Y a los pacientes que él les había echado aceite hirviendo, estaban mal, estaban con mucho dolor, fiebre, llevados. Y los pacientes que él había vendado estaban tranquilos, desayunando. Entonces él dice, palabras literales de Paré: desde ese momento, fíjense lo que dice, me juré
no volver a usar aceite hirviendo en las heridas por arma de fuego. Por esa razón, la historia ha juzgado que Paré es el padre de la cirugía militar. Fue un gran médico, grandísimo médico. Finalmente como que sí se graduó de médico después de que se hizo famoso. ¿Para qué? Ambrosio Paré. Estudió en el Hotel Dieu en París. El hecho es que era muy buen médico. Ya esto llega a la parte final que les quería contar. Pero era protestante. Y Francia estaba viviendo un momento muy difícil. Muchos franceses habían dejado la Iglesia Católica y se habían vuelto protestantes. Y Francia era un país católico, muy católico. Se le llamaba la hija preferida de la Iglesia Católica, a Francia. Y esto para ellos fue una guerra civil, con matanzas y guerras y todo lo demás. Una de las matanzas fue la matanza de San Bartolomé, cuando los católicos, incitados por un rey francés, que no entra en esta historia, sino es un poquito después, que es él era protestante, pero se ganó el puesto de rey de Francia por haberse casado con una mujer heredera del trono de Francia. Y es la famosa persona que dijo: París bien vale una misa. Él no era católico, pero dijo: me van a dar el trono de Francia, yo voy a la misa. Y allá fue a dar a la misa. París bien vale una misa. Este tipo, para demostrar que él era católico de verdad, incitó una matanza de protestantes, que se llama la matanza de San Bartolomé, como un pogrom de protestantes en París. Horrible, mataron muchos protestantes. Y Paré no le hicieron nada. Ya Paré estaba mayor, pero no le hicieron nada porque juzgaban que él era un gran médico, había sido muy humanitario y no le pasó nada en la matanza. Les acabo esa historia porque es bien interesante. Los protestantes franceses huyen de Francia, se van a Inglaterra. Es lo que se llama en Inglaterra hugonotes, son familias francesas protestantes que huyeron a Inglaterra. Muy bien. Entonces estas tres personas, Vesalio, Paracelso, Paré, inauguran una nueva forma de ver el cuerpo humano, pensar los tratamientos y hacer cirugía. Pero todavía son galénicos. La medicina galénica todavía es la que manda la parada. Y vamos a terminar con una historia que no conté en el podcast, no creo que ni siquiera esté en el capítulo, pero que recordé que yo me la sabía hace tiempos y hace 40 años la había citado en esta reunión de la Universidad del Valle. Yo no sé por qué yo me sé esta historia, pero es una historia famosísima. Era una historia equivalente al asesinato de Kennedy en el siglo XVI. Ya les voy a contar la historia. Una muerte famosísima. Ya les cuento por qué. El rey de Francia se llamaba Enrique II. Y esta mañana, recordando eso, yo dije: yo tengo esto en mi cabezota, desde que yo era un adolescente. Porque una vez en el colegio, y yo no sé qué relación tiene esto con... ¿Será que a veces a uno le llega conocimiento de los astros? Yo no sé de dónde. Dicho eso, la reina de Francia era Catalina de Médicis y el astrólogo de Catalina era Nostradamus. O sea, era un tiempo en que se creía mucho en estas cosas. Yo tendría 15 años y el cura que nos enseñaba historia preguntó: al rey Enrique II de Francia, luego de perder la batalla de Paré, que les acabo de contar, se lo llevaron prisionero a Madrid y estuvo en Madrid 4 años prisionero. Y en Madrid dijo una frase famosísima. ¿Qué frase dijo? Yo no recuerdo de dónde yo tenía ese conocimiento. Yo dije: padre, él dijo: se ha perdido todo menos el honor.
Y, uy, ¿usted cómo sabe eso? Yo no sé de dónde lo sé. Pero esa persona, no sé, yo realmente no he podido descubrir dónde yo sabía eso. Sé que en algún lugar lo leí. El hecho es que este señor, que era rey de Francia, se llamaba Enrique II. Y estaba casado con una italiana, Catalina de Medici. De los Medici de Florencia. Ah, sí. Los Medici de Florencia. Hay quienes piensan que Medici, el apellido, viene de Medicus, que ellos en el pasado tenían algún antecesor médico. De eso no se sabe con certeza. Pero era como Medici, aficionada a los venenos, a las conspiraciones, a todo lo que sabemos, como los Borgia, ¿no? Más o menos. Catalina de Medici se llama la Reina Negra porque tuvo muchos asesinatos en su vida. El hecho es que ella estaba casada con Enrique II. Enrique II, después de esa prisión en Francia, era un hombre, dicen las crónicas, triste, melancólico. No era un hombre como... Era un hombre como muy pedante, muy creído, ¿verdad? Muy soberbio, dicen las crónicas. Muy pegado al honor. Fíjense la frase de él, se ha perdido todo menos el honor. Pero yo creo que Catalina lo quería, ¿verdad? Tuvieron varios hijos. Pero él tenía su ¿qué? ¿Cómo se dice? Su moza, un buen colombiano, su querida, que era la famosa Diana de Poitiers, una mujer muy bella de aquella época. Y Catalina vivía celosa con eso. Bueno, el hecho es que este señor va a una justa, a un torneo de lanza, que van con los caballos y se golpean. Todavía eso se ve en el siglo XVI. Ya en el siglo XVII no hay de eso. Pero todavía en el siglo XVI había torneos de caballeros en caballos con lanzas. Y hay un caballero inglés, Montgomery, que lucha contra el rey de Francia. El rey de Francia, esta mañana lo estaba releyendo, fue al torneo vestido con los colores de Diana de Poitiers, de blanco y negro, dicen las crónicas. Pero viene la historia interesante. Entonces el hombre coge su lanza, se monta en el caballo, el otro se monta en el caballo y sale. Y la lanza del inglés tumba al rey. Pero el rey es muy vanidoso y dice, no, deme la revancha, yo quiero volver a luchar. A pesar de que estaba herido. Volver a... Se monta en el caballo, se paran los caballos y sale de nuevo. Y en esa segunda ataque, la lanza del inglés lo hiere en el lado derecho de la cara, en la órbita, ¿no? Le penetra el ojo, ¿no? Y él cae inconsciente y se lo llevan. Y está 2-3 días mal, medio inconsciente, pero alcanza a recuperarse un poquito. Las crónicas dicen que llegó a oír música, a hablar, pero al 5º o 6º día se empeoró de nuevo y había que llamar médicos famosos. ¿Y a quién llaman? De París a Paré. Y lo que estaban celebrando era la boda de Felipe, el compromiso realmente de Felipe II de España, el de los muros de Cartagena, ¿no? Que cuando empezaron a hacer los muros de Cartagena le costaron tanta plata que él decía desde Escorial, uy, esas murallas de Cartagena desde Madrid me han costado tanta plata que desde aquí las debo ver. Por supuesto que no. Pero estaban celebrando el compromiso de él, de Felipe II, y el papá de la novia había sido herido. 6 astillas penetraron en el cráneo y en el ojo de Enrique II. 6. Y llamaron a los médicos. Entonces llamaron de París a Paré. Estaban lejos de París.
Y Felipe II dijo, bueno, no, yo tengo un médico que es muy bueno, es médico de la corte de España, se llama Andrés Vesalio, él está en Bélgica, llamémoslo. Y Vesalio parte de Bélgica. Entonces, en el lecho de Enrique II se encuentran Paré y Vesalio. Vesalio no llega a tiempo. El rey muere antes de que Vesalio llegue. Pero la presencia de Vesalio es importante por lo que le voy a decir ahora. Paré examina al rey y dice, no podemos hacer nada. Esto no se puede tratar, esto no podemos sacar, hay que hacerles tratamientos paliativos, pues tenerlo bien, bajarle la fiebre, lo que fuera. Hay por ahí unas recetas que le mandó, no me acuerdo cuáles eran, y era un tratamiento médico, pero no podemos hacer nada, porque Paré era un médico muy prudente. Paré es conocido por ser un médico muy prudente. Él no hacía tratamientos quirúrgicos que no fueran probados válidos o valiosos, ¿verdad? De hecho, él tiene un lema hermoso. Como él era muy religioso, él dice, yo los vendo, él los cura. Entonces era un cirujano muy conservador, quirúrgicamente hablando. Entonces dijo, no, al rey no lo podemos operar, esperemos que se mejore, denle en esto, denle en aquello, A todo esto, Catalina, desesperada porque tenía 40 años el rey. Se le iba a morir su esposo, estaba muy enfermo, expulsa de la corte a Diana de Poitiers. Si van a Francia, hay algunos, sobre todo el castillo en el valle del Loire, del Loira, hechos para Diana de Poitiers, porque era la querida del rey. Entonces Catalina, que era una dura, dijo, te vas, tú serás la moza de mi marido, pero te vas, y la echó. Y se queda ella, hay grabados de esto, en la cama, en el aposento del rey. Y el rey se muere. Y llega Vesalio. Entonces Catalina dice a Vesalio, no, examine usted el cadáver. Explíqueme por qué se murió mi marido. Y Vesalio le hace la autopsia. Y tiene una descripción exquisita, pero clarísima, de las lesiones. Él es el que dice, hay 6 astillas grandes de madera en la órbita, en el fondo, en el cráneo, ¿no? No se podían sacar. Cuando saqué una, había un material, lo que llamamos pus, yo me imagino que murió de infección, y el cerebro lo saqué, y es la primera persona que dice esto. Y era muy sabio Vesalio. Dice, el golpe del cerebro no es debido a la lanza, sino que cuando la lanza lo golpeó, el cerebro se movió, y se golpeó aquí. Lo que se llama en neuropatología, aquí les hablo como patólogo, cup contra cup, golpe contra golpe. El cerebro es muy friable y se mueve, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a las personas en los accidentes de carro? Hacen así y regresan, ¿verdad? Entonces, a veces se lastima la región frontal, pero frecuentemente cuando el cerebro regresa, se lastima la región occipital. Esta lesión se llama golpe contra golpe, cup contra cup. La primera persona. Y es sorprendente esa descripción porque él conocía muy bien el cerebro. Para terminar la historia, este asesinato es famosísimo en la historia porque Francia se queda sin rey y alguien tiene que heredar el trono de Francia. Entonces buscan a este señor de Navarra y le dicen, tome usted el trono de Francia. Y él dijo, yo soy protestante. Yo, pero venga, tómelo. Entonces dijo, París bien vale una misa. Entonces va a París, entra a Notre Dame, celebra la misa, lo coronan y es rey de Francia. Es un momento clave en la historia francesa. La historia es novelesca, pero lo más importante para la ciencia de la salud es el encuentro
de dos médicos paradigmáticos, Paré y Paracelso, frente al cadáver del rey. Paré y Vesalio, perdón. Paracelso ni lo llamaron. Paré y Vesalio. Gracias. Y son dos actitudes médicas distintas, ¿no? Paré es un médico conservador que espera un buen resultado, pero que no lo predice. Y Vesalio quizás lo hubiera operado porque era muy buen anatomista, pero llega tarde cuando ya había muerto, pero le hace la autopsia y tiene una descripción fabulosa de la lesión. Todo esto indica que la medicina progresó mucho en el siglo XVI, pero seguía siendo galénica. La medicina deja de ser galénica en el siglo XVII. La verdad es que dura hasta ahora. Mucha gente piensa todavía como galeno. Eso está en nuestra cultura. Pero el golpe de muerte de la medicina galénica es la circulación de la sangre, de 1628. Y lo que les acabo de contar es 1560 más o menos. De todas formas, hay una descripción exacta de todo este evento, grabados de la época que muestran a los personajes alrededor de la cama del rey y todo lo demás. ¿En qué acabó el hombre que le pegó el lanzazo a Enrique II? Decapitado. Yo creo que Catalina de Médici era muy vengativa, pero no lo decapitó por haber matado al marido, lo decapitó por protestante, pero lo decapitó. No solo a él, sino a varios de los que lo acompañaban. Ella era una mujer dura, muy novelesca. Su astrólogo era Nostradamus, con eso le digo todo. Muy italiana, de pasiones, pues eso dicen los cronistas, ¿no? La mujer italiana, iracunda, celosa de su marido, bueno, ¿no? Parece ser que era una mujer bella, no podemos juzgar eso, pero era muy temperamental. Yo creo que quería mucho al difunto. De hecho, ella pone en su escudo una lanza rota. Ese es el emblema de ella, una lanza rota. Y debajo de la lanza dice: aquí comenzaron mis lágrimas. Aquí comenzaron mis lágrimas. Es una historia hasta bonita, viene a hacer una película. Pero, ¿por qué nos interesa esa historia? Porque muestra lo que era la medicina renacentista y el encuentro entre dos pensamientos, ¿no? El hecho es que estas tres personas viven un siglo que descubre nuevos mundos, América, nuevas enfermedades. Y el último tema para terminar es el intercambio colombino, para que lo dejemos ahí para discutir la próxima semana. Cuando las dos masas humanas de Eurasia y de América se ponen en contacto, se intercambian muchas cosas, las dos masas humanas. Eso se llama el intercambio colombino. Por ejemplo, alimentos. Europa no conocía el maíz, América le dio el maíz a Europa. Europa no conocía la papa, América le dio la papa a Europa. En francés, ¿aquí alguien habla francés? Yo no hablo francés, pero simulo hablar francés. Papa, la palabra clásica para la papa nuestra, la papa andina, es pomme de terre, manzana de tierra, pomme de terre, manzana de tierra. Y los europeos no sabían lo que era la papa. Y llega la papa a Europa y el rey de Francia, esto me lo contaron mis tíos, yo no sé si es una leyenda nomás. El rey de Francia dijo: no, este es un alimento que llega de América, deben comer este alimento que es muy nutritivo, repartámoselo a los campesinos y que siembren papa, etc. Y los campesinos no querían sembrar papa ni consumir papa. Entonces el rey hizo un jardín con papa y le puso una cerca alrededor. Así me lo contaron a mí, es una historia con moraleja. Una cerca con un letrero que decía:
este cultivo es propiedad del rey, no puede ser robado bajo pena de muerte. Por supuesto, la gente empezó a robarlo, porque la gente dijo, si es del rey es porque es valioso. Se metieron y se popularizó la papa. Entonces entregamos a Europa maíz, papa, tabaco, que nos ha hecho mucho daño. Vamos a hablar en el siglo XVII. Pero el tabaco también ya estaba en Turquía, ¿no? O sea, No, el tabaco es del Caribe. El azúcar sí, pero el azúcar no había grandes cantidades de azúcar, porque no había grandes cañaverales de azúcar. Así azúcar de remolacha, de otras cosas, de frutas, ¿verdad? Pero no había grandes plantaciones de azúcar, de caña de azúcar, quiero decir. Entonces, con la colonización del Caribe, se planta todo lo que el Valle del Cauca es, caña de azúcar. Y se empieza a enviar caña de azúcar. Pero, volvamos al siglo XVI. La población ancestral de América tiene un desastre demográfico. O sea, se pierde probablemente la mitad o por lo menos una tercera parte de la población aborigen americana fallece en el siglo XVI. Hay dos versiones de esto y a mí me han discutido mi versión médica porque los historiadores, los filósofos, sobre todo de izquierda, yo recuerdo cuando hacía un magíster de historia de la ciencia, de filosofía de la ciencia en la Universidad del Valle, esto causó toda una polémica. Dicen que los aborígenes murieron por el maltrato de los colonizadores. Eso es verdad, los trataban muy mal. Pero lo que uno ve en los cronistas es que murieron por enfermedades nuevas. ¿Qué enfermedades? Las virales, sarampión, viruela, influenza. En América no había enfermedades virales, dicen los historiadores. No, y los biólogos que estudian el DNA y eso, el único virus que había en América es el HTLV1. En la costa del Pacífico. Y en todas las poblaciones ancestrales de América se encuentra HTLV1, en los Estados Unidos. Cuando yo hacía banco de sangre en Minnesota, los indios tenían HTLV1. Entonces ese virus vino de Asia. Investigaba la paraparesis. Sí, exacto, Saninovic y antes de él, ¿se acuerdan de que también murió el morfólogo, el judío? ¿Cómo? Sí, ¿cómo era que se llamaba? Murió de un tumor cerebral. Abraham, se me olvidó el nombre. Bueno, muy bien. Entonces, HTLV1 había en América, pero los otros virus no. No sé muy bien por qué, yo no he explicado nunca, pero no habían llegado a América. Probablemente por intercambio humano no habían llegado. Porque el sarampión sí entra a la población humana más o menos hasta el siglo X y la viruela en el primer siglo. Es que las enfermedades virales, hay un registro histórico de cuándo llegan a algunos pueblos, ¿no? Pues uno se da cuenta, viruela, sarampión, influenza. Entonces, ellos nos dan las enfermedades virales, que acaban por lo menos con una tercera parte de la población mexicana del Valle de México. En el Perú, cuando Pizarro sale de Panamá, los Pizarros, los hermanos, a conquistar el Perú, llegan al Perú y encuentran que el imperio incaico está en un caos social. Hay una guerra civil y hay una epidemia. La epidemia no se sabe bien si es influenza o sarampión, no se sabe, pero está debilitado el imperio. Y por eso es que los pizarros eran, yo no sé cuántos, 20 quizás, pues el contingente de pizarros. Tan es así, ustedes saben que cuando salió de Panamá, a mí me encanta contar historias porque Panamá es la primera ciudad sobre el Océano Pacífico fundada en América, es la primera. Todas las otras están del lado de allá. Panamá es la primera. Y de ahí sale Pizarro.
Y cuando llega aquí, más abajo de Buenaventura, no sé si en Esmeralda, en Perú, creo que por ahí. ¿Ah? Esmeralda en Ecuador. En Ecuador, pero dije Perú, en Ecuador. Los marinos se quieren regresar. Y dijo, no, tenemos que bajar, porque a mí me han dicho que hay un imperio rico allá. Y hace la famosa historia de dibujar una raya en el suelo. Los que cruzan la raya se vienen conmigo, los otros se regresan a Panamá. Y hubo quienes se regresaron. Y ellos fueron a Perú, no eran muchos, conquistan todo el Perú, se hacen riquísimos, ¿verdad? Pero el Perú está muy debilitado por una epidemia. Lo que implica que las epidemias viajaban por la costa pacífica antes que los españoles, en el siglo XVI. Entonces el intercambio colombino es importante por eso. La enfermedad que nosotros le damos a Europa es la sífilis. Las especies animales, ¿no? Por ejemplo, el caballo había desaparecido de América, porque los hombres de América se lo habían comido hace siglos. Llegan con los españoles. Entonces, los aborígenes no saben cómo es eso, que un hombre va encima de un caballo, ¿eso qué es? Nunca los han visto, entonces le tienen miedo a los caballos. Los toros de Lidia llegan a México llevados por los jesuitas para defender las haciendas de los jesuitas. Entonces hay un intercambio muy profundo de especies vegetales, animales, alimenticias y enfermedades. Y una de ellas es la sífilis. Bueno, voy a detenerme aquí porque dentro de 15 días, la próxima semana es Semana Santa, vamos a discutir básicamente dos problemas, dos personas y dos enfoques. El descubrimiento de la circulación de la sangre en 1628 y el trabajo de Thomas Sydenham para diagnosticar las fiebres en el siglo XVII. Esos son dos mitades del siglo XVII, la primera mitad ciencia básica, la circulación de la sangre, la segunda mitad ciencias clínicas, el manejo de la sangre, el manejo de las fiebres. Entonces eso lo vamos a hacer dentro de 15 días. Esta semana pienso hacer un nuevo podcast sobre el siglo XVII, uno o dos. Creo que primero voy a hacerle la circulación de la sangre para que no queden tan largos los podcasts, ¿verdad? Y hablamos en 15 días. ¿Listo? Aquí tengo la lista. Uy, no, pero esto no se lee. Tú lees los nombres. Mariana. No, mira, no se lee. Bueno, vamos a ver. Tenemos 11 estudiantes matriculados. Primero una pregunta. ¿Hay alguno de medicina en esa lista? Sí, hay de medicina. 3660 del Código de Medicina, ¿cierto? Sí. Tenemos a Diana Biocó, a María Moros. Ya. Tú lees esa letra. Tú estás muy joven, pues no jodas.